Muy buenos días a todos y todas. Qué rico estar en espacios donde todos compartimos un amor común por la naturaleza, por las semillas, agrodiversidad. Entonces, se siente uno en casa. Entonces, en primer lugar, darle las gracias al Banco de la República y todo este escenario tan hermoso de semillas, memorias que llevan vida. Todo lo que estamos desarrollando individualmente. Hoy es un placer contar con personas tan comprometidas en el escenario del manejo y divulgación de semillas y contar con el respaldo de entidades que están trabajando fuertemente en el tema en busca de conceptos muy grandes que vamos a tratar de descifrar con las personas que día a día están trabajando en este tema. Entonces, en primer lugar, yo sí quiero pedirles el favor que cada uno de ustedes se presente de una manera corta donde mencionen obviamente su nombre, de dónde vienen y cuál es la actividad que hace que sean convocados a este escenario, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí por Dianita. Muchas gracias, Wilson. Buenos días para todas, para todos. Mi nombre es Diana Lucía Penagos. Yo realmente soy muy nueva en todas las prácticas agroecológicas. Sin embargo, las abrazo con mucha intensidad y pues con todo el compromiso que puedo aportar de mi parte. De manera particular, yo participo en un ejercicio agroecológico urbano, es la huerta agroecológica Muizo en la localidad de Fontibón y ahí me articulo con el banco de semillas agroecológico que es parte de la estrategia de Jardín Botánico de hacer como la difusión de la custodia de semillas a nivel distrital y pues descentralizarlo de la matriz hacia los diferentes territorios. Soy apoyo comunitario en este lugar porque tiene la particularidad de que es custodiado por la comunidad MISAC, que hace presencia aquí en Bogotá y eso implica unas particularidades que más adelante quisiera compartirles. Gracias. Muy buenos días para todos, un gusto que nos acompañen acá. Eh, Mi nombre es Julio Roberto Salazar Cáceres. Estoy acá porque poseo una huerta llamada Huerta La Muralla Verde en el último barrio de Bogotá por la zona oriental, Antigua Vía al Llano. Eh, a raíz de esa huerta fui visitado por los profesionales del Jardín Botánico y en algún momento me hicieron la propuesta. Me decía, hombre, queremos en la localidad de Usme colocar un banco de semillas y si a usted le parece, lo vemos viable. Y dije, no, pues me parece excelente, es un honor, un privilegio poderlo hacer y se montó el banco de semillas de la localidad de Usme. Lo que pasa es que Usme, como todas nuestras localidades, son muy extensas y yo estoy en la parte alta lindando con San Cristóbal. Adicionalmente, tengo la suerte de haber escogido una carrera profesional llamada agrología, que tiene que ver con los suelos fértiles. Yo creo que la dimensión de la carrera cuando la estudié no la pude vivir como ahora con la huerta, que digo, todo eso que me enseñaron tiene una vigencia importante. Hablamos de semillas acá, pero son sembradas en los suelos fértiles, que si están degradados los podemos mejorar. ¿Sí? Un gusto nuevamente saludarlos. Mi nombre es Judy Briceño, pero quiero saludarlos con una narrativa local que son nuestras coplas en Boyacá, ¿no? Entonces, como dice doña Graciela de 66 años, esto dijo el armadillo, caminando y cosechando entre un papal. Amalaya cabeza, se me olvidó el costal. Entonces, nuestro proyecto enfocado, por supuesto, a las semillas de papas nativas. Eh, ya ahorita me escucharon, pero vamos a hablar en esencia las semillas, ¿no? Que son nuestro patrimonio y de la humanidad. Entonces, gracias por estar en esta otra jornada. Bueno, entonces, como para ubicarnos un poco en el contexto de por qué estamos acá. Desde la entidad hemos desarrollado un proyecto de agricultura urbana. Es paradójico, pero aún en Bogotá hay personas que no saben que hay agricultores que producen en su patio, en su terraza, en su balcón, y que este alimento contribuye en tres elementos fundamentales que son la seguridad alimentaria, escenarios de nutrición, gobernanza y todo lo relacionado con el manejo, digamos,
ambientalmente sostenible de la ciudad, porque es un esquema agroecológico que es lo que diferencia la agricultura nuestra de la tradicional, la que se desarrolla en áreas rurales. Bogotá cuenta actualmente con más o menos 13.000 huertas activas. Aquí tenemos 2 representantes de esas huertas, pero el accionar de la huerta, es decir, cosechar, sembrar, cuidar, cosechar y que ese producto se convierta o en un fresco que se vende o en un fresco que se transforma, pues tiene un ciclo muy cerrado que nos dio a nosotros la idea de, bueno, cuando se acabe y se coseche, cuando me como mi lechuga o la transformo, ¿qué pasa con la huerta? Entonces viene esa instancia paternalista o maternalista de la entidad llevando nuevamente semillas para que la huerta empiece su ciclo y ese escenario no se puede dar porque obviamente no todas las instituciones cuentan con los recursos necesarios para cubrir la demanda de más de 13.000 huertas y entonces surge una idea muy bonita y es enseñémosle a la comunidad citadina a conseguir, conservar, producir las propias semillas para que las huertas caseras se vuelvan sustentables y que hayan círculos continuos y que haya un proceso consolidado a través del tiempo. Este escenario de generar bancos de semillas, actualmente Bogotá cuenta con 10 bancos de semillas, vamos a terminar después de este plan de gobierno con 20 bancos, uno por cada localidad, genera no solamente el contexto de que tenemos un espacio físico donde vamos a guardar semillas, porque eso es fácil. Simplemente es el stand, la semilla, los vasitos, pero aparece un término que nos parece extraño, es un término que no es fácil de digerir y que tal vez muchos manejamos y escuchamos, y es el término custodio. Entonces, cuando uno se va por allá al latín, uno habla de custodio, viene de custos, de guardia, de cuidar, pero cuando se aplica al custodio de la semilla, surgen 2 grandes preguntas. Pues, a toda la comunidad siempre le surge esa, primero, ¿qué es un custodio? Más allá de la academia, porque la academia, en los libros hay muchas cosas escritas, pero los libros no cosechan, los libros no se levantan temprano a regar, los libros no controlan la fitosanidad, son personas que tienen un espíritu y un alma conectada con la naturaleza, los que hacen ese escenario. Entonces, hoy tenemos una representación de seres especiales. Yo siempre pienso en mis custodios como seres especiales que tienen un espíritu y un alma conectada con otros elementos muy diferentes a tal vez los que se manejan en los contextos urbanos. Entonces mi primer pregunta es, ¿qué significa ser custodios para ustedes? ¿Sí? Porque ustedes son custodios. Y segundo, ¿qué característica debe tener alguien que hoy quiera ser un custodio? ¿Sí? Entonces si quieres empecemos ahora de allá para acá, Judy. Bueno, lo que veo día a día en Venta Quemada, Boyacá, en nuestro levantarnos, madrugar y en las labores de campo, veo que hay una conexión muy grande entre nosotros como seres humanos y como mujeres y como hombres rurales con las semillas. Tanto así que nosotros tenemos tanta confianza en ellas y ellas confían en nosotros que cuando las depositamos en la tierra, las abonamos y las cubrimos con la tierra, las tapamos, soltamos a la tierra y conectamos como dejamos que en 15 días ella misma haga su trabajo, tanto la tierra como la semilla. Entonces esa conexión, ese vínculo entre semilla y tierra y ser humano y campesinos es increíble, es mágico por decirlo así, porque nosotros todos los días no estamos allá, bueno, vamos a escarbarla esta, levantemos la matica a ver cuántas papas dio, volvamos a enterrar, no, nosotros dejamos ese proceso natural, que la naturaleza es tan sabia, que sus condiciones climáticas nos ayudan, ¿sí? La lluvia, el sol, todas las condiciones que nos ayudan a que se reproduzca las semillas y nos proveen el alimento. Considero que la característica principal que debe tener un custodio de semilla es el amor por lo nuestro, por conservar lo que es de aquí, por valorar y apropiarnos más. El sentido de pertenencia muchas veces se ha dejado de lado por prestarle atención de pronto a otras cosas, a otras semillas que no son de acá, pero en el campo, nosotros que las cultivamos,
también nuestras familias agricultoras, custodias, también vemos esa confianza, como le digo, esa conexión y esa sinergia que hay entre plantas. Nubia ahorita nos mencionaba que nosotros somos parte de ellas y ellas de nosotros. Entonces, ese vínculo puede sonar romántico, pero es real. El hablarle a una planta, por aquí mencionaban también esa conexión de energía y de frecuencias, ya un poco más de, yéndonos un poco más allá. Entonces, es hermoso ver cómo la naturaleza es sabia. Bueno, tuve la oportunidad de aprovechar integralmente esta actividad del Jardín Botánico a la que fuimos invitados y desde el primer momento me he llenado de una serie de conocimientos que no tenía, no percibía, ¿sí? Estoy aún muchos años metido en esto. Tengo una característica diferente a muchas personas que están en las huertas. Yo soy de la ciudad. Yo nunca de pequeño estuve en fincas y el día que decidí estudiar una carrera, escogí la carrera de campo. Me decían, está loco, ¿usted qué está pensando? Y me siento feliz de haber podido escoger esa carrera y hoy dedicarme exclusivamente a eso. Entonces se encuentra uno el primer día, el subdirector del Jardín Botánico decía, gracias al Banco de la República por traernos acá a mostrar el banco de genética que tenemos. Decía, claro, es que esto es genética. En alguna serie de televisión veía que hablaban, Carl Sagan en la serie Cosmos decía, mis hermanos los árboles. ¿Qué le pasa? Claro, ahora cuando vemos el ADN, la constitución de todos los seres vivos, todos somos semejantes. La planta, los animales, nosotros, los microorganismos, somos seres vivos. Estamos totalmente conectados, pero lo ignoramos. Hablando, escuchando, orgánicamente estamos formados de microorganismos, de miles de millones de bacterias. Gracias a eso evolucionamos. Debemos profundizar en eso y todo está relacionado. En la parte de mi estudio con suelos, la parte biológica del suelo es la fundamental. Son los microorganismos, hongos y bacterias que están ahí. Entonces, un custodio es aquella persona que tiene la posibilidad de ser mediador entre esa vida y la persona que la quiere reproducir. El que quiere plantar una planta. Empezamos por sembrar una y después ya no queremos parar de sembrar muchas más. Facilitar a través del banco de semillas del Jardín Botánico, facilitamos y somos mediadores para que el que esté interesado y con los técnicos del jardín nos llevan personas y hacemos los procedimientos generales. Con relación a qué requerimiento debe tener una persona que lo hace, yo diría que estar muy convencido de lo que está haciendo, mucho amor a la vida y mucha perseverancia, que es lo que muchas veces falta. Cuando uno lleva a alguien a mostrar el banco de semillas o a mostrar la huerta, a todos les gusta y los invito a uno a hacerlo y hasta ahí llega. Falta el siguiente paso, ir a la acción, a sembrar. Muchas gracias. Listo. Como decía el profe, la custodia o bueno, el trabajo agroecológico en las partes urbanas no presenta las mismas características y de lejos que se presentan en la parte rural. No estamos ni cerca de imaginar las vicisitudes que se presentan en el ámbito rural y creo que estos aproximamientos que desde la urbanidad hacemos digamos, nos obligan a ser más humildes ante esas realidades y ante esa historia de nuestro país. Creo que la custodia de semillas y en general las actividades agroecológicas nos permiten articularnos a esa historia de conurbación y justamente quiero pues aquí irme por una ramita, pero pues que ya van a ver que el artículo. Las semillas, como han dicho, han estado en ese proceso de conurbación, es decir, nuestras abuelas, nuestras mamás en nuestras casas con nuestras macetas, cultivando y empeñadas en esa resistencia de seguir manteniendo esa relación biofílica, hacen que la custodia de semillas sea una actividad que siempre ha estado presente, pero que en este momento tenemos la oportunidad de visibilizar y de abrazar de una manera como más compleja. Entonces, en ese sentido, pienso que ser custodios de semillas en la práctica también
se articula con ser custodios de esa trayectoria nuestra, la trayectoria de nuestro país que está surcada con este proceso de migración de la ruralidad hacia la ciudad y volver a mirar, es decir, orientar esta custodia de estas prácticas hacia la ruralidad y ver de qué manera nos complementamos efectivamente para que tanto nosotros podamos volver a este contacto que es vital, es necesario, es un llamado a la vida, pero también para ver de qué manera nosotros soportamos, apoyamos e impulsamos la ruralidad, que pues bien sabemos ha sido bien afectada en nuestra historia, cómo mediamos con los conflictos, con la indiferencia que desde la urbe tenemos frente a las condiciones rurales. Pienso que estas prácticas y la custodia de semillas en particular nos sensibiliza frente a esta realidad, nos pone de presente y nos hace ser sujetos históricos, articularnos con esta gran historia de nuestra nación y de nuestras regiones, con las particularidades de nuestras regiones. Y como requisito, yo pensaría que es también una vez despierta esta sensibilidad, el compromiso, como lo decían mis compañeros en este espacio, el compromiso de no desistir, el compromiso de mantener la práctica vigente, porque sí se desiste muy fácil. Entonces el encanto, claro, está el primer encanto y qué linda la mate, qué lindo esto, hago esta práctica, adiós. Y me voy a consumirlo en mi casa con toda tranquilidad. No, pienso que tiene que haber ese compromiso y esa confianza, como decía Judith, sembrar y no estar con la impaciencia de que ya necesito el producto, no. Articularte con la idea de que es un proceso. Enerva, pues, la historia patria, la historia regional, pero también mi propia historia. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del contexto pues, rural, se piensa en muchas cosas, ¿sí? La producción, grandes escenarios, pero cuando nos enfocamos en el desarrollo de la agricultura en una ciudad como Bogotá, digamos, hay conceptos que empiezan a sonar de otra manera, tienen otra contextualización. El escenario de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿cómo lo ven ustedes? Y hablo de este escenario porque yo pienso que de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia, ¿sí?, fue la visibilización de ese escenario de agricultura urbana, que aunque en Bogotá lleva fácilmente más de 20, 21 años ejerciéndose con huertas consolidadas desde hace mucho tiempo, inclusive hay huertas que tenemos una data de huertas desde 1938 que están en Bogotá y se mantienen. Pero obviamente el trasegar de los años, lo que ha venido pasando, la pandemia, evidencia que existen agricultores. Pero yo quiero preguntarles, en el escenario que ustedes viven a diario, nosotros desde la agricultura estamos generando un proceso de seguridad alimentaria y nutricional en nuestra ciudad. ¿Qué piensan ustedes frente a ese tema? Empecemos ahora por la mitad, empecemos don Julio, ya aprovechemos que tiene... Sí, gracias. Gracias. Sí, indudablemente sí, teniendo en cuenta las escalas. Estamos en una escala pequeña. Tuve la oportunidad de pasar 20 años de mi vida en la parte comercial y hoy en día que tengo la huerta y alguien la visita me dice, ¿ni cuánto vale eso? No vale nada. Yo acá no vendo nada. Yo le regalo y le hago trueque por los desechos de su casa, las cáscaras para hacer mi compost y lleva lo que sea. ¿Sí? Porque viví la experiencia que no había comentado ahorita. En el campo es bello, hermoso sembrar, pero cuando el clima no favorece, cuando salen las plagas, cuando se produce mucho, los precios se van al suelo y eso es terrible. Yo estuve 20 años en Corabastos y viví todo eso, decía, no, para lograr precio se necesita que a la mayoría le vaya mal. Y los poquitos que sobreviven, es decir, porque cuando a todos les va bien, el precio se pone por el suelo y no, eso es terrible, las quiebras son tremendas. Entonces, al mirarlo en el concepto mío como seguridad alimentaria, es importante tener plena confianza que esa semillita, que muchas veces la hemos despreciado, ¿cómo la despreciamos? Hacemos un jugo, colamos y la botamos. Sí, esa es la semilla, ¿sí? Y ella es la fuente de vida nuestra. En la ciudad se nos olvida de que dependemos nosotros de lo que hace la gente en el campo, nos están mandando la comida.
¿Qué tal que no nos la mandaran si acá no producimos nada? Acá solo consumimos, ¿sí? Entonces, con la experiencia de esto, sí podemos producir a nivel familiar. Yo básicamente pienso que a nivel familiar podemos producir nuestros alimentos limpios con esa satisfacción de que yo la sembré, la cuidé y salió. ¿Qué es conveniente? De acuerdo al espacio que tengamos, alternar para que haya un poco de permanencia, ¿sí? Se sabe que siembra una mata y enseguida se siembra la otra y va dando la experiencia. Uno puede comer muchas cosas, todos los vegetales, las alberjas, los frijoles, teniendo en cuenta lo que decíamos ahorita, los ciclos de vida de cada uno, ¿sí? Porque uno dice, quiero cilantro, me toca esperar unos 2 mesecitos, 2 meses y medio, pero quiero papas, me toca esperar unos 6 meses, ¿sí? Pero me van a dar, con seguridad los productos van saliendo. Y curiosamente ahorita nombré el compost. El compost a veces me trae unas sorpresas tremendas. Yo eché los desechos y salen las matas que yo sé que yo no sembré. ¿Por qué? Porque en el compost están las semillas y se encuentran en el punto de equilibrio, van a salir. Sí podemos tener seguridad alimentaria a nivel familiar. Y si todo lo hacemos, si pudiéramos intercambiar, sería maravilloso. Muchas gracias. Yo a este punto quisiera también abordarlo desde cómo entendemos los ejercicios agroecológicos a nivel de comunidad, porque no podríamos hablar de seguridad y un término con el que me gustaría resonar más, soberanía alimentaria, si entre las personas que realizamos estas prácticas agroecológicas no nos reconocemos. Estoy muy segura que en todas las localidades, al menos, y si Merced me dirá si estoy equivocada, hay 5 ejercicios agroecológicos comunitarios, mínimo, en cada una de las localidades de Bogotá. Porque es decir, las comunidades a partir, como decía Wilson, pues del tema que tuvimos con la pandemia, pero previamente las comunidades se han dado cuenta justamente que no podemos ser la despensa que todo lo absorbe y que poco distribuye de manera además inequitativa. ¿Qué pasa con Bogotá aislada de su país y dejando de succionar todos los recursos que todas las regiones le dan? Y Bogotá, pues sí, aporta que el tema administrativo ahí y la redistribución. Entonces es importante reflexionar sobre cómo ejercemos esta soberanía alimentaria desde el reconocimiento, desde pues, la agencia de nuestras prácticas. Y pienso que todo empieza desde justamente agenciar la práctica, pero también reconocer quiénes son mis pares en mi territorio. Y de esa manera empezar a identificar, bueno, quiénes somos, qué estamos haciendo, qué se está produciendo. ¿Cuál es el objetivo de producir? En algunas huertas el objetivo es terapéutico y que las personas vayan, adultos mayores, hay una experiencia muy bonita en Chile me parece, pero pues que he visto ejercicios que no tienen la difusión de este ejercicio que les voy a contar, pero que la huerta está enfocada a tratar a personas con trastorno mental, no, con diferencias de desarrollo cognitivo o con temas de salud mental, perdón. Y es exitosísima, porque es una huerta que está ahí al servicio de estas personas, están tranquilas, están haciendo un ejercicio pues puntual de acuerdo a sus necesidades. Entonces, los ejercicios agroecológicos no solo nos permiten la parte productiva, que es importantísima y que garantiza que de pronto hacia un futuro nos proyectemos a garantizar una producción que pueda favorecer a nuestras familias, a nuestras comunidades cercanas, sino que las prácticas agroecológicas son valiosísimas en tanto la ciudadanía las reconoce, las identifica, nos hermanamos y como decía David ahorita hace un momento, qué chévere que el parche sea mucho más grande porque de esa manera nos queda mucho más fácil generar esa conciencia que nos permite custodiar justamente, salvaguardar y proteger estas prácticas de muchos enemigos que tienen, porque hablamos de soberanía como que, bueno, esto es lo que, digamos, vamos a hacer o estas son las actividades que vamos a realizar para salvaguardar nuestro alimento y, en fin, la vida, si hablamos en síntesis, pero esto pues muchas veces tiene como, no quiero decir la palabra enemigos, pero sí personas que no lo ven con tan buenos ojos. Entonces, pienso que a partir de ahí, desde el reconocimiento, desde una, digamos, como interrelación activa,
de los ejercicios agroecológicos, podemos garantizar primero el conocimiento, la soberanía alimentaria, y en esa misma soberanía alimentaria se puede albergar esta seguridad, sí es seguridad alimentaria, perdón, es que me confundí, esta seguridad alimentaria que es lo que va a ser como uno de los productos de esta gran soberanía, que es el reconocimiento, la interiorización de que no solo un concepto, sino una práctica a la cual pues somos bienvenidas todas y todas las personas que queramos participar. Listo, Judy. Bueno, tú estás en el contexto no urbano como nosotros, pero ¿cuál es la visual que se tiene desde afuera, desde las áreas que ya tienen como una trayectoria establecida y un dimensionamiento mucho mayor al que se puede llegar a alcanzar en una urbe como Bogotá? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, entonces van muy de la mano, pero nosotros como campo directamente, ¿qué hacemos? Conectamos con la ciudad, entonces alimentamos a la ciudad. ¿De qué manera? Actualmente, por ejemplo, estas papitas las pueden encontrar en los mercados campesinos en Bogotá. Entonces, obviamente en el campo nosotros nos nutrimos, nos alimentamos, que de hecho su merced hablaba de nutricionalmente el aporte también. Pues nutricionalmente estas papas son superior a las papas blancas y amarillas que normalmente conocemos. Nosotros hicimos unos análisis físico-químicos de estas papas y quedamos impresionados. Los porcentajes de proteínas, de vitamina A, de calcio, de zinc, de microminerales, de hierro, es increíble. Los antioxidantes, por lo menos, los colores rojos, morados, las antiocianinas, flavonoides, o sea, estas papas son un potencial nutricional que hasta nuestros clientes aquí en Bogotá, muchos de los clientes nos han buscado, y que inclusive es curioso que los médicos ahora están recetando las papitas a las personas que tienen enfermedades de cáncer, ¿sí? ¿De qué manera? Les dicen, prepárese un batido de papa morada cruda, o mezcle unos vegetales orgánicos con las papitas moradas y hágase un batido y tómeselo ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros nutricionalmente aportando, y principalmente la semilla, ¿sí? Que nosotros como agricultores, como mujeres rurales y campesinos, cuidamos de ellas durante 4 meses en las nativas y 5 meses para que en la ciudad entonces podamos impactar con seguridad alimentaria, de mantener en el tiempo alimento, ¿sí? Si bien ustedes como Jardín Botánico están haciendo una labor impresionante, y ustedes con sus huertas, nosotros también lo estamos haciendo en el campo y estamos llegando a las ciudades, principalmente Bogotá, ¿sí? Que estamos muy cerca, a Ventaquemada, Boyacá, 1 hora y media. Entonces, pienso que ese es como mi aporte ante esta pregunta. Muchas gracias. Sí, digamos, hablé de la pandemia de las cosas buenas fue la visualización de los agricultores urbanos, que digamos muchos, aunque en Bogotá, como lo decía Julio, digamos que no podemos comparar la producción de nuestros agricultores urbanos, aunque hablamos de 13.000 o más huertas. El plan de gobierno anterior terminó con un estándar de 20.000 huertas establecidas en Bogotá, pero cuando hablamos de las dimensiones de esas huertas, la mayoría son huertas caseras. Entonces estamos hablando de huertas que se pueden desarrollar en una canasta, en una matera. Entonces digamos que el poder o la capacidad de producción no es la misma que cuando hablamos de una huerta establecida en un sector rural, pero sí empieza a generar una brecha importante el escenario de la agricultura a nivel individual, es decir, soportándome a mí como agricultor para mi seguridad y dándome la posibilidad de comer lo que yo quiero comer. Porque muchas veces nosotros vamos a estos grandes restaurantes o cadenas de marca y compramos un producto hortícola y sinceramente no sabemos qué nos estamos comiendo. Entonces, la seguridad de que lo que me estoy comiendo, si tengo una papa de esta variedad tal, que cultivé, que yo mismo fertilicé con mis productos agroecológicos, pues sé que me estoy comiendo una papa y no de pronto una cantidad, mejor dicho, sorprendente de químicos y de elementos que tal vez son nocivos para mi salud. Entonces, ahí empezamos nosotros a cambiar un poco las dinámicas sociales. Y en el entorno de la sociedad, digamos,
Hay dos temas, hay dos preguntas que me surgen a mí en este escenario y es que lo mencionaban en la charla anterior, donde veíamos con gratitud y alegría niños sentados en este escenario. ¿Cómo ven ustedes ese relevo generacional que se da en el contexto de la agricultura, en el contexto de ser guardián de semillas? Porque yo entiendo un poco, en la ruralidad se transmite el amor, porque es el pan diario, ¿sí? Ir a la huerta, cosecharlo a las buenas o a las malas. Se levanta y va y me cosecha, me limpia la era. Aquí en Bogotá la dinámica es otra. Nuestros hijos no piensan mucho en la agricultura, sino más bien en la tecnología, en la televisión, en otros escenarios que no están tan ligados a este espacio. ¿Cómo ven ustedes y qué debemos hacer para que ese relevo generacional y la transmisión de este amor hacia la semilla, hacia la agricultura, se consolide en espacios como el nuestro, como Bogotá, o en espacios como la ruralidad? Sí, pues nosotros en la ruralidad, ¿ahora qué hacemos? Llevamos niños de la ciudad al campo, ¿sí? Nosotros les traemos a la ciudad las papitas para que se alimenten, pero ahora nosotros tenemos un programa que se llama Tierra de Niños, justamente pensado en generar nuevos custodios de semillas. Llevamos increíblemente, nos han contactado colegios hasta de Cali, o sea, están niños de colegios de Cali, Caldas, Bogotá, que son de ciudades principales y están llegando ahora al campo, y allí tenemos ese programa y ese taller de Tierra de Niños donde ellos tienen la oportunidad de conocer el origen de la papa. Y en alguna oportunidad me pareció algo curioso, y esto va conectado a lo que pasó en el Museo de Quimbaya, pero aquí pasó, fue en el Museo de la Papa. Hice una pregunta como, bueno, niños, ¿de dónde sale la papa? Y ellos dicen, de Carulla. Entonces, también un día, bueno, habían vaquitas y ¿de dónde sale la leche? Imagínense. Entonces, la leche, y un niño me dijo, la leche chocolatada sale de la vaca café. Entonces nosotros decíamos, no, miren la vaquita, vamos a tener la experiencia que ustedes ordeñan y la leche no sale a chocolatada, la leche sale blanca. Pero principalmente en materia de las semillas, nosotros en ese ejercicio de manera dinámica, porque los niños son muy dispersos, entonces empiezan a correr y por supuesto uno los pone a hacer. El hacer, en el hacer y la práctica es donde hay más captación del conocimiento, y ahí les decimos, bueno, vamos a sembrar papas. Y ellos increíblemente cuentan sus historias. Jamás me imaginé, unos niños decían que la papa salía debajo de la tierra. Entonces es como ese contraste de ciudad digital, obviamente porque entendemos que en las ciudades, y no es de culparlos, no, en absoluto, porque todos estamos en nuestros territorios muy diferentes, pero qué bueno que los papás lleven a sus hijos, por ejemplo, a vacacionar en una finca rural, en una granja, un hospedaje, hoy día que se encuentra tanto turismo comunitario rural, que vayan y que sus hijos tengan esa experiencia y que se desconecte un poquito el celular, ¿sí? Es importante las herramientas tecnológicas, pero lo importante de saber el origen del alimento para nosotros ha sido prioridad. Y por ejemplo, en mi caso como relevo generacional, que mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, mis bisabuelos tenían estas semillas, ahora soy abanderada de este legado, y es así como hemos creado nuevas ideas de comunicar, de contagiar a los niños, a las nuevas y futuras generaciones, a los adolescentes, la importancia del alimento. Y nosotros hacemos ejercicios de planten una papita y llévense en algo, pero a través de esqueje, ¿no? Porque pues uno puede a través de tallitos sembrar. Entonces, el hecho de que ellos sepan que hasta la semilla no solo es con papas que se puede sembrar, sino con el tallito, y en las ciudades a veces pasa que nosotros entregamos las papitas para el consumo de los hogares a domicilio y dicen, ay, la cliente, no, es que eso me salió una raíz, está dañada. Entonces nosotros, ese ejercicio de educar, como, no, su merced, no está dañada. Resulta que la papita lanza
el tallo, y entonces a los niños les decimos, miren, con este tallo podemos plantar una mata de papa. Entonces, esos ejercicios que hacemos en espacios rurales, justamente estamos impactando e inspirando a colegios también a que lleven, a que hayan aulas más abiertas, ¿sí? Porque es importante el aula cerrada, pero también el conectar con la naturaleza. Muchas veces hay niños que llegan enfermos, cabizbajos, llegan como con depresiones, como con cosas, y les decimos como abracen la tierra. Y hay unos niños, pero ¿cómo abrazo la tierra? Y les digo literalmente, tírense al piso, abracen, cojan la tierra, abrácenla, tengan contacto con la tierra, huélanla. Y muchos dicen, no, yo me ensucio. Hay otros que se lanzan y eso se devuelve nada, pero la importancia de hacer ese tipo de ejercicios que para muchos es como algo simple, pero la importancia de, todos sabemos que, y nos dicen como, hay que abrazar un árbol. Nosotros les decimos, hay que abrazar la tierra, hay que agradecer. Entonces hacemos unos círculos de la palabra, como nuestros ancestros indígenas, y allí con dinámicas, con la danza de la papa, creamos una danza de la papa. Entonces ahí en esa danza de la papa les enseñamos que cómo se siembra, cómo se tapa, cuáles son las labores durante 4 meses para que ellos tengan ese alimento en el plato. Sí, una pregunta muy interesante, me motiva mucho porque de alguna manera a eso me he dedicado. Tuve la suerte de, con mi profesión, o no con mi profesión, sino de haberme vinculado a la docencia, y tuve un recorrido de 34 años en la universidad y 10 años en colegios, y aprendí que todo ese proceso de estar sentado viendo uno la biología, la química y otro poco de asignatura son importantes, pero con el tiempo se nos pierde. Parece que desaparecieran. Y si volvemos a la universidad hay que volver a repasar una cantidad de cosas. Y resulta que es importantísimo, pero ¿en qué forma lo mostramos? ¿Y qué manera más hermosa de hacerlo con una aula viva, con una huerta? En la huerta, entonces yo hablo del proceso vital para la vida de las plantas, que es la fotosíntesis, pero lo están viviendo ahí, lo están mirando, están viendo el proceso de la floración y luego van a recoger el fruto y se lo van a llevar. El niño que hace eso va a entender, va a ser mucho más sensible. Por naturaleza, los niños, las niñas a cierta edad tienen el sentido de la curiosidad al máximo, sentido que nosotros con el tiempo vamos perdiendo, dejamos de ser curiosos. Entonces, todo lo que se pueda hacer hacia ellos en la ciudad, que están tan alejados, sabemos comer, pero no tenemos ni idea de dónde sale eso, ¿sí? No tenemos ni idea. Entonces, es importantísimo. Yo tengo una experiencia muy bella porque mi hija de 15 años está en un colegio de monjas en Bosa y hace 3 años me ofrecía colaborar con la huerta que estaba abandonada ya, y llevamos un proceso didáctico con algunos de los niños del colegio, y lo que he visto en las expresiones de los niños de diferentes cursos, queda uno abismado, queda uno sorprendido. A todos les gusta, salvo algunos que, como les han inculcado acá que la tierra es mugre, que eso ensucia, entonces coger una tierra, encontrar una lombriz de... No, tranquilo, eso, lo más sano que hay es eso sí es sano, ¿sí? Entonces es un proceso bonito y despierta la sensibilidad que debe despertar, porque en este momento hablaban en el campo, si no acortamos la brecha generacional, se va a perder todo eso, se está perdiendo con los mayores, y la siguiente generación decidió venirse para Bogotá, y los de Bogotá se van para el exterior. ¿Y quién va a continuar? Si no hay niños haciendo la labor que ustedes están haciendo, vamos a perderlo, tenemos ese riesgo, pero estamos a tiempo. Con actividades como esta, divulguemos, pero divulguemos mayoritariamente. Yo decía, la organización de esto es bellísima, pero hay suficiente espacio para que tuviéramos invitados estudiantes de colegios cercanos, lo que sea. De un colegio que tenga en este momento 3.000, 4.000 estudiantes, yo estoy seguro que nos salen 10 o 5 o 20 o 30 que podrían estar aprovechando esto. Y ahí salen liderazgos maravillosos. En esa parte, como docente y con todo respeto hacia los docentes, fallamos muchas veces porque nos
llenamos de pereza y cumplimos con el currículum nomás, pero no queremos hacer más. Yo he conocido huertas de colegios que en vacaciones se vuelven cementerios, ¿sí? Porque no hay un compromiso. Si eso se deja en manos de niños bien organizados, la huerta progresa. Gracias. Bueno, esta pregunta me da la oportunidad de compartirles la experiencia que se vive justamente en Shushurek Kusreikya, que es la Casa de Pensamiento Misak en Fontibón. Resulta que pues esta comunidad Misak que hace presencia en Fontibón, a ellos se les encarga un centro del Instituto de Desarrollo de Integración Social. Muchas gracias, Wilson. Y este centro trabaja con primera infancia. Ellos inicialmente integran el componente de, listo, vamos a acoger este proyecto, pero desde nuestro plan de vida. Entonces, en las comunidades MISAC no es que tú cursas transición, primero, segundo, secundaria y después ya entras a la universidad, no. Tú te articulas a un plan de vida y ojo que les está hablando una mestiza de una comunidad nativa, es decir, puedo tener un sesgo y pueden haber cosas pues que no son muy precisas, pero la invitación es para que curioseen por ahí. Entonces, este plan de vida, es decir, cada persona, cada pequeña persona que está en la comunidad, se va articulando un plan de vida que pertenece a la comunidad y ahí es donde se involucran todos tus procesos vitales. Y todos tus procesos vitales se articulan también con los procesos que hay con la tierra. Entonces, así como decían mis compañeros, la articulación con los procesos que ocurren en la tierra están inherentes en ese plan de vida de las comunidades MISAC. Obviamente, al tratarse pues de una entidad distrital, han encontrado pues muchos márgenes y muchas restricciones con los cuales pues la resistencia ha sido clave para poder potenciar eso, pero en ese plan de vida me parece súper clave insistir y compartírselos porque ahí está justamente el compartir con la tierra. Entonces, las niñas y niños, que son niñas y niños entre, pues, de primerísima infancia, es decir, los que todavía están gateando, y ya los 5 añitos, pues, son como los más grandes de este lugar, pero todo el tiempo tienen relación con, ellos tienen una huerta, ahí al interior ellos tienen una huerta en la que ha sido muy complicado, pero se han mantenido en proponer y realizar las prácticas como las realiza la comunidad MISAC, en espiral, con determinadas especies, con las asociaciones de especies que ellos conocen, trayendo especies del Cauca, es decir, del Cabildo pues, central, entonces ellos hacen la importación de estas especies y tratan de reproducirlas acá. Y creo que este tipo de experiencias como la que se vive en Shushurek-Kusreikya tienen que ser respaldados, conocidos y legitimados por la comunidad asociada, en este caso padres y madres de familia, y pues ojalá personas de entidades distritales que legitimen estos procesos porque ahí está quizás y atendiendo a como lo decían en el anterior espacio, como la salvaguarda tanto de las semillas agroecológicas como tal, como estas semillas humanas que desde el principio están interactuando con qué es una semilla, qué pasa cuando la pongo acá, qué pasa cuando paso corriendo y la arranco sin querer. Todos esos aprendizajes en la vida cotidiana. Una cosa muy bella de este espacio es que tú ves a las profesoras, no sé cómo les dirán a las profes a las profes y los profes en lengua Namtric, pero se centran mucho en la convivencia, no en que las vocales, no en que los colores, no en que los números, claro, eso va, pero se parte a partir de lo que están viviendo y uno piensa desde su perspectiva mestiza occidental, no, qué relajo, y no están haciendo nada, no, están observando y luego conversan con las niñas y niños en ambas lenguas, que eso también ha sido una dificultad tremenda, porque pues hay personas que no están de acuerdo, pero comparten su lengua, comparten la vivencia, y otras personas de la comunidad MISAC están en la labor de la tierra, los niños crecen viendo esto, y los niños se involucran viendo esto, las niñas y niños. Entonces, creo que salvaguardar, custodiar y proteger estas prácticas en una ciudad, en las ciudades, y pues, digamos, velar porque se repliquen, creo que ahí hay un punto de partida que podría, digamos, hacer esta entrega generacional. Y como bien lo decía
el profe Julio, articular las instituciones a estos procesos, pero de manera activa, persistente y en programas de largo aliento, que nunca va a ser como el plan de vida que proponen los MISAC, porque es una cosa holística, muy integral, pero sí empezar a tejer esos puentes de relación, justo como lo estabas diciendo tú, de, mira, aquí está la experiencia, tú que has estado metido en tu habitación con tu computador durante tu primaria y secundaria, probablemente ven, aquí está esta experiencia, ¿te puede gustar? No te puede gustar, pero dar la oportunidad y como ciudadanía nosotros, vuelvo, insisto, referenciar estas experiencias y vigilar qué pasa con esto, qué pasa con el museo, estar pendientes de qué es lo que está pasando con estos procesos que ya se están agenciando, qué está pasando con Nubia Hijos, qué está pasando con estos procesos que ya existen, pero que si nos descuidamos como ciudadanía, en cualquier momento pueden desaparecer y si la ciudadanía no está pendiente, nadie se da cuenta. O bueno, se dan cuenta pues los que están alrededor, pero el impacto es poco. Entonces, creo que lo fundamental del mensaje que quiero dar pues es que estemos pendientes de estos procesos y apoyarlos, promoverlos al menos desde la referencia, desde la identificación y pues desde nuestros lugares de acción. Muchas gracias. Es otro concepto. eh, Haciendo aquí alusión y pensando en este centro, que en este centro tenemos un banco de semillas, ¿sí? Que es trabajado por los niños y la ancestralidad y la interculturalidad que se presenta es altísima, inclusive algunos miembros del equipo tienen sus hijos estudiando ahí en ese territorio y alguna vez me decían y yo les decía, ¿y en qué colegio están? Entonces tal, y me dijo, es bilingüe, me decían y yo, ¿es bilingüe? Sí, ¿qué están viendo? Entonces me dicen, aprenden español y MISAC. Entonces yo decía, y uno escuchaba a los niños hablar y yo decía, qué bello sembrar esa semilla de interculturalidad en un ser que está empezando a descubrir el mundo. Entonces están aprendiendo cosas que tal vez no todos tienen la posibilidad. Y recordando o haciendo referencia a lo que hablaba don Julio, la pedagogía con la que se transmite el amor hacia esto debe ser algo especial. Les voy a contar una historia que nosotros dentro de las líneas que desarrollamos en el Jardín Botánico, una es Banco de Semillas, que está conectada intrínsecamente con todo el proceso, pero hay otra línea que hemos desarrollado que se llama gastrobotánica. No sé si hayan escuchado este término, es un término acuñado ya desde hace 15 años más o menos, viene por allá de Europa, pero la gastrobotánica busca potencializar el escenario botánico de conocimiento de especies, de características, taxonomía, toda la ciencia, con el proceso de convertir ese elemento en platos, en comestibles. Entonces, la gastronomía de alto gourmet, no estamos hablando de platos normales, sino cosas espectaculares que uno ve en esos restaurantes plus, combinada con los productos de huerta, es decir, cambiarle la conceptualización que mi lechuga simplemente puede ser una ensalada de lechuga, sino no, esa lechuga se puede convertir en una galleta, en un postre, en un cóctel, en cosas que de verdad se escapan del concepto tradicional de cocina. Y traigo esta colación porque en algún momento fuimos a hablar en un colegio a un equipo de niños y les presentamos el cubio. Entonces les dijimos, ¿ustedes conocen el cubio? Y la mayoría de niños sincrónicamente, mejor dicho, ni que le hubiéramos dicho, hagan esta mueca, la mayoría hicieron un gesto despectivo hacia el cubio y entonces nuestros profesionales empezaron a hablar del cubio, qué bonito el cubio, se pronuncia así, la foto del cubio, tratando de enamorarlos y los niños, ¿cómo les gusta el cubio? Y todos no. Entonces al finalizar, presentamos a nuestro chef, experto en gastrobotánica, y dijo, bueno, vamos a terminar este escenario dándoles un helado. ¿Quién quiere helado? Eso sí, masivamente, ¿saben? Y hicieron su fila los niños, inclusive llegaron niños de otros salones, eso fue rápido que se repartió la información y empezamos a darles helado. Entonces ellos se comieron su helado, los sentamos a todos, bueno, ¿cómo les gustó el helado? Sí, ¿de qué era el helado? Y entonces, frambuesa, no, fresa, frutos rojos, cereza, empezaron todos ahí, no. Entonces el chef le preguntamos, bueno chef, ¿de qué hizo el helado? Y el chef coge el cubio y dice, es helado de cubio. Entonces todos los niños quedaron sorprendidos y todos querían llevarse un cubio para su casa, para sembrarlo. Es decir, hay que romper
el paradigma de que a veces la agricultura es que lo que comemos, que lo que produce la huerta no va a llenar la atención, no va a llenar estándares de pronto de curiosidad de nuestros pequeños. Entonces yo creo que muchos de ellos hoy están cultivando cubios esperando hacer un rico helado. Entonces es como cambiar esa estructura. Hay limitantes. Desafortunadamente, como tú lo mencionabas, no hablábamos de enemigos, sino de personas que no comparten mucho la esencia de la agricultura urbana. Y eso lo vimos volviendo a mi tema de pandemia, que fue un despegar. Cuando estuvimos aislados, muchos de los citadinos, en busca de la libertad, colonizaron espacios públicos. Hicieron huertas en parques, en separadores, en glorietas. Cuando salimos otra vez, nuevamente, pues la comunidad circunvecina llegaba al parque donde siempre llevaban a su perrito a jugar y se dieron cuenta que ya no podía jugar el perrito ahí porque había una huerta establecida. Entonces empezaron ciertos conflictos internos a nivel social por la apropiación y la utilización del espacio público. Tanto fue el escenario que le tocó a las directivas distritales empezar a dar una línea clara frente a cómo hacer huertas en espacio público. Actualmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá permite la implementación de huertas en el espacio público. Entonces, si alguien quiere hacer una huerta, no en su predio, sino en el parque vecinal de proximidad o hasta en un parque metropolitano, entiéndase el Tunal, Ciudad Bolívar, uno puede solicitarlo. Hace el trámite con el Jardín Botánico, que es la entidad gestora en este caso, y nosotros le transmitimos esa intención al administrador de ese parque y se puede llegar a consolidar un ejercicio de agricultura urbana. Entonces, digamos que la norma cambió dándole la posibilidad a los agricultores que tengan sus huertas. Pero esa norma actualmente, muchas veces la normativa que está nos restringe, ¿no es cierto? Tenemos cuellos de botella, porque sería muy chévere poder ir ahorita a cualquier almacén de cadena grande o cualquier productor de agroinsumos y decirle, necesito 300 gramos de maíz morado nativo agroecológico, démelo ya. No se puede. Estamos restringidos. ¿Por qué? Porque hay unas dinámicas comerciales, ¿sí?, que deben cumplir algunos estándares que limitan la producción casi que natural, artesanal, ancestral de nuestras semillas. Frente a esa connotación normativa, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo se han sentido ustedes y qué esperamos? ¿Qué vamos a hacer frente a ese tema? ¿Cómo lo ven? Yo diría, Judy, tú que has estado ahí, sé que tienes experiencia en el tema, cuéntanos. Bueno, en el ámbito normativo, ayer tocábamos un tema muy importante de la legislación y la apropiación de las semillas como si fueran de unos pocos. Y resulta que es de patrimonio de la humanidad. En algún momento nos decían, hace 15 años que iniciamos con esta travesía de recuperación de las papas nativas, nos decían, tengan mucho cuidado, no hablen de estas semillas, cállense, no digan nada, no difundan, no sé, pero ¿por qué? Y empezamos como a preguntarles a esas mismas personas que les dijimos, pero es que eso es alimento. Nos decían, porque hay una resolución del ICA que va a recoger todas las semillas nativas y las va a destruir. Y ahí fue donde vimos un documental. Yo dije, pero ¿cómo así? Y cuando veo un documental, Dios mío, ¿quién escuchó el documental por ahí? 970 del 2011, dice por acá. Bueno, pues es el número de la resolución, a ver, o me equivoco por aquí el público, se refieren al número de la resolución donde el ICA decía y que mostraron un documental donde en el Tolima, si me corregirán, había gente que cultivaba sus semillas de arroz nativo y por mucho tiempo cosechaban su arrocito, dejaban las semillas y vendían el resto. Y cuando veo ese conflicto social, yo decía, no puede ser que tal lleguen y hagan lo mismo con las papas nativas. Por un tiempo nos callamos, dijimos, no, esperemos a ver qué pasa con ese temor y esos desafíos. Sin embargo, pues nosotros dijimos, bajo nuestra convicción, que es un alimento, que es patrimonio de todos, pues sigamos, no desistamos y continuemos. Y pues en el ámbito normativo ahí
tuvimos como un freno por un momento, pero dijimos, esto no es impedimento para seguir. En el 2023 sale la sentencia, una sentencia de semillas nativas, quiero que por ahí, ¿quién la sabe? Es la 253 del 2023, que habla que las comunidades indígenas y todo aquel o toda comunidad que tenga semillas nativas tiene el derecho de conservarlas o tiene el derecho total, ¿sí? Y ya luego viene perdón, no, es una sentencia de la Corte Constitucional que quiero aquí citar exactamente el número para que ustedes de repente puedan consultarla, porque también hay otra sentencia. Entonces la sentencia 253 del 2023, que habla sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces ya, imagínense, hasta el 2023 hallaron la razón en el ámbito legislativo a que las comunidades indígenas teníamos derecho, o a todas las comunidades de campo. También la resolución 247 del 2023, que eso ya habla de proteger las semillas nativas del maíz, ¿sí? Entonces, qué importante también que la legislación, en cambio de coger al campesinado, a las zonas rurales, comunidades indígenas, y prohibirles, decirles no, porque por supuesto existen tratados de libre comercio y nos imponen algunas cosas, o sea, ¿sí? Pero más allá es, nosotros ante toda esa legislación que ha ido en contra nuestra, y que nosotros hemos ido como en contra de la corriente, seguimos en lucha. Sí. Las normatividades son necesarias, ojalá no lo fueran, que todos tuviéramos un sentido común de saber qué es lo correcto hacer y qué no es lo correcto hacer, pero como al lado de eso están los vivos, entonces en el caso, por ejemplo, de espacios públicos, conozco muchas huertas comunitarias en que se reúne un grupo de personas con su mayor voluntad de hacer las cosas y perseveran y todo esto, pero a veces se les dificulta poderse ser aceptados y ajustarse a las normas, porque si no se toman, hay otros que ese espacio, después de un tiempo, por haberlo usado, van a considerar que eso es suyo, y eso hay que protegerlo. Un espacio público es comunal, pero hay personas que van con esa intención. Yo monto eso y ahí me perpetúo y me hago propio. Entonces hay que reglamentar. En ese caso, para huertas en espacio público, hacía un comentario alguna vez, todo va bien cuando la comunidad, las personas se unen, los jóvenes se unen, van saliendo adelante. Solamente había un problema grave, que es garanticemos de alguna manera el agua. Ahorita estamos en invierno, no nos preocupamos. Acabamos de quitar la restricción del agua, no nos preocupamos. Pero cuando venga el fenómeno del Niño, cuando viene la sequía, si yo no tengo seguridad de tener agua, mi huerta se acaba, ¿sí? Si yo tengo agua y como no aprendimos a cosechar el agua, nosotros nos aterramos que cae un aguacero y nos quejamos que no, bueno, ¿qué está pasando ahí por nuestras narices y no la recogemos? No perdimos esa costumbre, nunca nos la enseñaron, ¿sí? Si el agua, como dice hasta bíblicamente, dice, pero tenía hambre, para ahí cayó el maná, acá tenemos, no hay agua, viene y les manda un chaparrón, ¿y qué pasó? Se fue para el alcantarillado. La CARI todas hacen muy poco para lo mucho que debieran hacer, así podemos hacer las vías G4, G5, Transmilenio, todo eso. Oye, no hacemos una para recoger el agua lluvia que nos hace falta. Entonces, y en las huertas comunales, pues dicen, no, pues unas canecas, la indigencia, cualquier cosa que pueden robar en la noche la roban. Eso es una limitante a veces. Sí, de acuerdo con, es decir, no es tanto la normativa o la aplicación de la normativa, sino cómo nos relacionamos con la misma. Desafortunadamente, y su merced también lo ha experimentado mucho, hay ejercicios agroecológicos que muchas veces las entidades responsables del espacio dicen no, y ni dejan hacer, ni no lo permiten, ni el margen está muy restringido en cuanto a lo legal. Sin embargo, pienso y de nuevo hago un llamado a que el respaldo legítimo de cualquier actividad, de cualquier proceso, es el reconocimiento que haya por la ciudadanía. Que si nos paramos todo el barrio a defender un espacio, igual si de PAC o IDERE o el administrador del espacio dice que se van, no, porque
la fuerza de las personas realmente puede motivar cambios. ¿Qué pasa? Que nos tienen muy acostumbrados a que si la entidad dice A, pues A. Si la entidad dice B, pues B, porque hay ahí el personal idóneo para que ocurran las cosas. Y si lo hay, si lo hay, si lo hay, lo estamos viendo y gracias a ese personal idóneo estamos viviendo este espacio y este encuentro. Pero no todas las personas pues son ese personal idóneo, no todas las funcionarias y funcionarios pues tienen esa perspectiva y en ocasiones pues sí nos hemos visto en estas dificultades, en este dilema. Comparto la experiencia pues el Banco de Semillas de Xuxurrecus Rey ya les conté lo hermoso que es el plan de vida que se plantea la comunidad, pero entonces en un jardín infantil intervienen 1000 entidades. Entonces, sanidad, nutrición, alimentación, y algunos están súper de acuerdo con el planteamiento, pero hay otros que no, y ahí empiezan a coartar las acciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que fue una experiencia bien bonita. Las mamás de las niñas y niños que estaban en el jardín, pues se unieron y dijeron, ¿cómo así que a las niñas y niños les van a quitar estos 3 árboles de tomate de árbol? Y como así, conocedoras de la experiencia, articuladas con el proceso, hicieron su formato, o sea, se unieron y no fueron todas las mamás. Fueron 20 mamás que se sentaron un derecho de petición y mira, es que esto tiene un fundamento. Es que yo tengo a mi niña, a mi niño aquí por estas razones, porque es que aquí están relacionándose con la vida y porque un funcionario me viene a decir, será la entidad, muy la entidad. Pero yo desde mi ciudadanía necesito garantizar que pues que esto siga ocurriendo para bienestar de mi hija, de mi hijo, y ya llevándolo a la cuestión agroecológica en espacio público, pues para bienestar de la ciudad, porque así como dice el profe Julio, las huertas agroecológicas en espacios urbanos, pues traen mejoras, es decir, en muchos espacios baldíos que eran botaderos de basura y bueno, en fin, puntos críticos que llaman, pues hoy en día hay una huerta agroecológica, y entonces que muchas veces no es avalada por la entidad, entonces ahí es cuando tenemos dificultades con la normativa, pero yo sí tengo como, no sé, una confianza muy ciega porque he visto procesos ahí en mi localidad donde las personas se unen, hacen pues la acción que se requiera y es dificilísimo, no les voy a decir que, ay, nos unimos, hacemos una carta y ya, pues, triunfo, no. Es un proceso de persistir y aquí creo que todas las personas que hemos estado tanto en el anterior espacio como en este, insistimos en que en muchas veces se gana, en muchas ocasiones hay que callar, en muchas ocasiones el miedo está, pero la persistencia está, la raíz se debe mantener y esa raíz se alimenta en tanto otras personas pues respalden estos procesos. Chévere. Y esa pregunta la hice con doble sentido. Y el doble sentido va a que el año pasado, en diciembre, se emitió por parte del Consejo de Bogotá un acuerdo, el acuerdo 971 del 2024, que reconoce el escenario que estamos desarrollando desde el Jardín Botánico en la conformación de bancos de semillas y le da la responsabilidad al grupo de semillas del Jardín Botánico de dar los lineamientos y directrices para que hayan escenarios de conservación y multiplicación de semillas agroecológicas y nativas. Entonces ya estamos trabajando en eso. Vamos este año, digamos, dentro de ese escenario vamos a crear 3 bancos nuevos. Las localidades de Puente Aranda, de Ciudad Bolívar y de Usaquén van a estrenar banco de semillas agroecológicas y en el 2026 y 2027 vamos a cubrir todas las localidades. Es decir, estamos siendo la semilla que genera el cambio y somos parte de ese cambio. No solamente estoy hablando desde la entidad, sino estoy hablando desde los corazones de los agricultores urbanos que estamos generando este cambio en Bogotá y que vamos a llegar a consolidar muchos espacios nuevos, tanto de semillas como de huertas, como de fortalecimiento del tejido social, como del rescate del ambiente de nuestra ciudad, porque la agroecología busca no seguir disponiendo recursos a botaderos, sino estamos usando todos nuestros residuos orgánicos para la producción de compost, la cosecha de agua lluvias, la no utilización de insumos, de pesticidas que afecten a nuestros polinizadores. Es decir, cuando hablamos de semilla, cuando hablamos de agroecología, de huertas, estamos hablando de conciencia ambiental. Entonces, es la conciencia ambiental que nos invitó a estar en este evento, que los tiene a ustedes presentes, a los que estaban viendo por internet
este bello escenario, y es decirles, hay comunidad, hay deseo institucional y hay amor por la naturaleza, que es lo que en últimas buscamos todos para que podamos generar espacios nuevos, consolidados y lindos para todas las generaciones que vienen. Entonces, quería ya como para cerrar, darles que cada uno me manifieste un llamado o lo que quieran dejarle a esta comunidad para ya darle cierre a este evento. Muchas gracias. Bueno, hay algo que para los que no conozcan es importante que miren en las redes. El Jardín Botánico propició hace unos años un programa que llama Bogotá es mi huerta, ¿sí? En Bogotá es mi huerta están reflejados, porque cuando escuchamos las cifras tan altas de huertas a veces uno no lo cree. Ahí por localidades están las huertas registradas en Bogotá. Son 20 localidades y van a sorprenderse de la variedad tan grande que hay en conjuntos residenciales, familiares, en colegios. Es un abanico bastante grande que soportaría esto. Hay que darle continuidad, pero es muy importante. Como mensaje final para todos es que recordemos que la vida está en la muela, decían las abuelas. ¿Eso a qué hace referencia? Nosotros vivimos porque comemos y comemos gracias a estas semillas que ustedes van a poder llevar ahora. Semillas que vienen del campo, semillas que la naturaleza nos ha dado y que hemos podido mantener. Si se acaban esas semillas, se acaba la vida. ¿Vemos la importancia de esto? Entonces hay que promulgar esto, hay que hacerlo. ¿Y qué mejor iniciativa? En la casa, si no tienen dónde, al lado de la ventana, en una materita, siembre cualquier lechuga, cualquier cilantro, cualquier planta para que usted vea lo maravilloso que es esto. Gracias. Bueno, el mensaje, los invito a consumir lo nuestro, eso ya, esa frase ya está más que usada, pero es verdad, es verdad. Y aquí una cuña rápida. Las papas nativas van a estar en el Burger Master, así que por favor, donde haya papas nativas, están apoyando a familias campesinas, ¿sí? Hay restaurantes donde están usando esas papas y de repente hay gente que dice, ay, no, que es que eso está con un color extraño y está dañada. No, por favor, informen, comuniquen, extiendan el conocimiento de que existe este tipo de especies y que lo consumamos. Hay una responsabilidad, sí, por parte nuestra como mujeres rurales, agricultores, campesinos, pero también hay una responsabilidad en ustedes, los consumidores. Entonces, en el tiempo, si consumimos, pues se mantendrán estas semillas y no se irán en vía de extinción. Pero si nosotros producimos y nadie las consume o nadie las adquiere en mercados campesinos o nadie les interesa porque pues me pareció extraño el color, créanme que somos una alianza importante entre ustedes y nosotros. Ciudad, campo juega un papel muy importante y por supuesto aquí ya, su merced lo dijo, hacer ejercicios de siembra, pero mi invitación es al consumo de lo nuestro. Inquiétense a preguntar, ¿cómo así? Que un maíz morado, si le dan un plato con una presentación distinta, pregunten, ¿sí? No se queden con la duda como, eso está muy raro, lo dejo en el plato. No dejen la comida, por favor, que en el campo o sea, no se imaginan ustedes para tener una mazorca de maíz en el plato, son casi un año. Si ustedes dejan la mazorca, ay, no, es que no me gusta la mazorca, hoy no quiero mazorca. Es un año para que ustedes tengan una mazorca o un maíz. Una papa son 5, 4 meses. Entonces, importante ese mensaje. Creo que ya pues, ha sido muy conciso. Cultiva, consume, involúcrate. Yo agregaría a lo que han aportado el profe y Judy. Involucrémonos en nuestro territorio, conozcamos las prácticas, es decir, además de cultivar y empezar estos procesos de indagación, exploración, como decía Victoria en el espacio anterior, estos procesos de investigación, que suena así súper grande y académico, es el proceso de usted haciéndola siempre en la mater. Es el proceso de usted indagando por estas especies, es el proceso de investigar cuántas papas hay en el mundo y demás desde Google. Entonces ahí empezamos a involucrarnos, a reconocernos.
a consumir con conciencia y a involucrarnos también con nuestro territorio, con quiénes son mis pares y cómo hacemos para que esto sea como el helado de Cubio, atractivo para estas personas que de pronto lo ven con reticencia, para este dueño del perrito que, bueno, pues te quitamos espacio para el perrito, pero tu perrito tiene un espacio mejor para, es decir, una huerta, no aparca todo un parque. Entonces, sí, empecemos a buscar esas alianzas y ese reconocimiento. Yo sé que lo dije durante todas mis intervenciones, pero sí pienso que el poder ciudadano cuando se reconoce, se fortalece. Y en el reconocimiento, pues ya se van adelantando otras acciones que están acompañadas de la persistencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y vamos a nuestro intercambio de semillas.